PM de cada día. Bueno, y ahora sí, nos vamos a meter de lleno, como decimos, como nos gusta decirlo, en lo que es el tema de la política. Porque más allá de toda esta situación, como lo comenté al comienzo del programa, recién hace rato también con la concejal Malvina Gareca, de lo que tiene que ver con este protagonismo, ¿no? De la dirigencia de La Libertad Avanza, empezando por Manuel Adorni, que es la estrella, digamos, del mal, por así decirlo, para los libertarios, perdón, pero siguiendo con otros, ¿no? Como hablamos recién con la concejal Gareca, de esta diputada nacional libertaria también de Milei, salteña, Gabriela Flores, que con total naturalidad dice que su hijo usa los pasajes que le dé el Congreso a ella para legislar, para trasladarse a Buenos Aires porque dice que estudia allí. Los concejales acusados de gravísimos hechos que están en el Consejo Deliberante, libertarios también, hay otro en Tartagal, y si vos seguís sumando te vas a encontrar con muchos, ¿no? Lamentablemente de este partido, de esta idea que decía nosotros venimos a terminar con los privilegios de la casta y de la casta y de la casta, y bueno, como yo decía ayer, ¿no? Los libertarios se han sumado, pero muy contentos a ser parte de la casta. Ahora, en ese sentido, hay una situación que se estaba manejando desde La Libertad Avanza con total, podríamos decir, optimismo, respecto de lo que puede ser, o va a ser, mejor dicho, esta elección del año que viene, la gran elección, como yo le llamo, porque se elige desde presidente, gobernadores, intendentes, otra vez se vuelve a elegir a lo que son los legisladores nacionales. En el caso nuestro ya no vamos a elegir senadores, hay que esperar 6 años para volver a elegir senadores nacionales, pero sí vamos a elegir 4 diputados nacionales y después, por supuesto, los legisladores provinciales, senadores, diputados, concejales. Dentro de eso, que es este escenario netamente electoral del año que viene, dentro de lo que era La Libertad Avanza, había un optimismo, hablamos hasta hace algunos meses atrás nada más, particularmente después de lo que fue la elección de octubre del año pasado, arrancando este año 2026, y algunos de nosotros que nos hemos cruzado, porque es obvio, ¿no?, que tenemos contacto con la dirigencia libertaria, particularmente en Salta, y vos hablabas con algunos de ellos y prácticamente daban por descontado, como si fuera algo lógico, como si fuera algo que no tenía discusión, que Milei iba a tener la posibilidad de ser reelecto el año que viene por 4 años más al frente del gobierno nacional. No había manera de que la dirigencia libertaria pudiera aceptar alguna duda respecto de esto. ¿Por qué? Porque era como que todos los planetas se habían alineado como para que eso que ellos planteaban se daba como algo muy lógico, muy natural. Sin embargo, la política es así, eso tiene la política, que muy rápidamente, entre enero y febrero, podríamos decir, que cambió. A ver, ¿cómo decirlo?
¿podríamos llamar el humor social? Yo creo que sí, no sería desacertado hablar del tema de lo que es el humor social, porque a partir de, principalmente, y esto sí, creo que tenemos que afianzar esto, particularmente por la situación económica de cada uno de los hogares o cada uno de los argentinos, es como que la expectativa que había despertado en los primeros 2 años el gobierno de Milei empezaba a agrietarse, por decirlo, empezaba a rajarse. ¿Y por qué? Porque Milei había dicho, había hecho promesas, ¿no? Dentro de 2 años nosotros vamos a estar mejor. Por eso yo le pido que se la aguanten, que tengan paciencia, que las medidas del ajuste son necesarias para que estemos mejor, porque vamos a controlar la inflación, usted va a recuperar su poder adquisitivo con su dinero. Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver particularmente con el tema de la economía, del bolsillo de cada uno de nosotros, pero también ahí había un mensaje que se encargaba de repetirlo Milei permanentemente, y era terminar con el famoso tema de la casta. Milei se cansó de hablar, con razón, probado, de manera fácil de demostrar, cuestiones que tienen que ver con el aprovechamiento, digamos, del Estado por parte de funcionarios, la corrupción. Y Milei apuntaba ahí, nosotros vamos a terminar, vamos a desterrar con eso. Pero muy particularmente, empezó hacia fines del año pasado, pero se agudizó en estos primeros meses del año, y bueno, y aparecieron temas que realmente es como que los argentinos, el argentino de a pie, el ciudadano de a pie, empezó a preguntarse, che, pará, yo no entiendo mucho este tema de la criptomoneda. Esto que hablan de Milei, el caso Libra, hay cosas que yo no entiendo, pero aparentemente acá hay una situación irregular que lo tiene como protagonista al propio presidente y a su hermana. Y entonces el ciudadano que estaba bastante inadvertido de este tema le empezó a prestar atención. Si bien lo veía lejano, le prestaba atención, pero después apareció un tema que le golpeó en el seno mismo de la sociedad, que fue cuando el gobierno de Milei decide ir a fondo con el tema de la quita de recursos, muy particularmente al tema de la discapacidad, las universidades públicas y lo que ya traía de arrastre con el tema de lo que son los jubilados. Yo particularmente creo yo que es ahí donde la sociedad le empieza a prestar más atención a este tema y se da cuenta que, por ejemplo, con el tema de la discapacidad aparecen hechos denunciados en la justicia, hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Aparece el tema de que lo que dice el titular de esa agencia nacional, españolo, muy tranquilo, dice, sí, se escuchan audio, que después dijeron que no, que lo había, donde dice que había que el 3% de esos recursos iban a parar al bolsillo de Karina Milei. Entonces, como la sociedad empieza ya a reaccionar, escucha otras cosas, y dice, che, pero que no era que esto venían a terminar con estas cuestiones. Desde ese momento,
la figura de Milei personal, la imagen personal y la gestión Milei estaban en un porcentaje, según las consultoras, muy pero muy bueno para Milei, de ahí el optimismo. Entre enero y febrero de este año empieza a caer la imagen de Milei y de su gestión. Hasta que en esa caída que se venía dando en porcentaje que vos podés considerar como naturales, dado el tiempo de gestión, aparece el caso Adorni. El caso Adorni se suma al tema Libra, criptomoneda, Andis y los recursos de los discapacitados, y aparece el tema de Adorni, que Adorni, si vos pensás particularmente Adorni, él en lo personal no es nadie, no es un personaje con historia, no, nada, es un funcionario más, que adquiere un rol protagónico que él mismo lo motoriza, era el vocero de Milei, con características particulares, tiene un crecimiento en el ámbito interno del gobierno muy importante, porque llega a ser nada más y nada menos que jefe de gabinete, y a partir de allí entonces empieza a cobrar más notoriedad, todo lo demás, hasta que al final se descubre, porque mire, acuérdense cómo inicia esto, el viaje de Milei a Nueva York, donde Adorni iba como funcionario, jefe de gabinete, y decide invitarla, como dijo él, a la mujer, que lo acompañe. A partir de ahí, entonces, es como que se empiezan a preguntar mucho, ¿y este Adorni? ¿Cómo la puede llevar la mujer? Está bien, es el jefe de gabinete, pero el que va a laburar se supone es él. Y después para mí se suicida cuando dice, no me cuestionen, yo me voy a deslomar. ¿Se acuerdan de esa palabra, no? Y creo que ahí es cuando agudiza esta mirada más profunda de la sociedad hacia lo que es la gestión del gobierno de Javier Milei, y en este último mes de febrero particularmente, y en las últimas semanas, es cuando empieza a caer de manera notable la confianza en lo que es la gestión Milei. A eso, que es un hecho grave desde el punto de vista político, se suma que se agudiza la crisis económica en el bolsillo de todos y cada uno de los argentinos. ¿Por qué? Porque la famosa inflación a la cual Milei había dicho que ya la tenía dominada, vemos que de a poco comienza a crecer de nuevo, y aquel compromiso de él de que iba a estar muy baja en este tiempo no se da. Y eso le golpea el bolsillo, como decimos acá, el poder adquisitivo, cada vez la plata alcanza menos. Y ya sabemos, en este país tenemos antecedentes, que si vos le mejorás el bolsillo a la gente, y por ahí podés cometer alguna corrupción, y la gente te va a apoyar igual. Recuerdan lo que pasó con Menem y su reelección. Pero cuando la gente tiene mal el bolsillo y encima ve este tipo de cosas, y ahí la situación para el gobierno, sea el que sea, se comienza a deteriorar. Y eso es lo que pasa hoy. Como si no alcanzara con este escándalo de Adorni, que lo sigue teniendo como protagonista. Hoy declararon esas mujeres mayores que dijeron que le habían prestado la plata para que compre un departamento, y fueron las mujeres a declarar, y dijeron, nosotros no le hemos prestado un mango. Entonces la situación se le complica más. Ya aparece el sobrenombre de Aloe Vera,
para Adorni, porque dice, mal investigar, más propiedades le encontrás. Y comienza esta situación de malestar. Como a todo llovido le aparece, como dice, llueve sobre mojado, apareció la semana pasada, particularmente, que ya venía del año pasado, pero el año pasado, la semana pasada se instaló el privilegio de funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza que accedieron a créditos en dólares, cientos de miles de dólares en créditos, $200.000, $300.000, $400.000, $350.000, créditos del Banco Nación. Y cuando apareció, ¿no? Porque ahí ya aparece el análisis más minucioso, y dice, ¿por qué le han dado el crédito a este? Si no cumple con los requisitos. Aparece un sobrino de Martín Menem, de Lule Menem, 24 años, primer laburo que tiene en el Congreso, y le dan casi $280.000. Cuando vos sabés que para el que no tiene ningún tipo de influencia, vos vas a cualquier banco, pero particularmente al Nación, y te piden requisitos, pero que son muy difíciles de cumplir. Sin embargo, acá no, se facilitó todo. Y entonces otra vez la gente ve, y esto, como esto de esta diputada salteña que con total naturalidad dice, yo le doy los pasajes a mi hijo para que viaje en avión a Buenos Aires del Congreso, porque él estudia allá. Pero muy natural, ¿no? Entonces es como un combo que se va gestando, pero no es porque aparezcan rusos que compran periodistas, no, todo esto que acabo de decir lo generaron ellos, los libertarios, los diputados, los senadores, los legisladores, los funcionarios. Y entonces hoy estamos ante una caída que, según la última encuesta, que justamente la estamos publicando en nuestro diario web, en danielsalmoral.com, la encuesta de la consultora Poliarquía, que es una de las más prestigiosas y cercana al gobierno, porque no es una consultora que la dirige, no sé, alguien que está muy lejos del gobierno, sino que está muy cerca del gobierno, y que realmente tiene datos para que el gobierno se preocupe y vea cómo lo va a corregir. Le comento, cuando Poliarquía pregunta por la figura de Manuel Adorni, ¿saben cuánto está la imagen negativa hoy, 8 de abril? La imagen negativa, la gente tiene mala imagen de Adorni, hoy está en el 80%, que tiene una repercusión directa en lo que es la figura del presidente y su gestión. De alguna manera, responsabilizando al tema Adorni, esta misma consultora, Poliarquía, dice que la imagen personal de Milei y de su gestión a hoy cayeron 20 puntos, y ¿saben cuánto está ahora la imagen positiva, según esta consultora de Milei? En 24%. Y la negativa llega a un porcentaje que, si lo consideramos muy poquitos meses atrás, era imposible. Según esta consultora, hoy llega al 71%. Pero como digo, es un combo. Son un montón de cosas.
no te alcanza la plata, el valor adquisitivo cada vez se deteriora más, está el tema de la criptomoneda Libra, está el tema de los discapacitados, que el gobierno sigue apelando para no aceptar la ley que dice que hay que darle a los discapacitados los recursos que corresponden. Aparece el tema Adorni, aparece estos créditos, las ventajas de los créditos para los funcionarios del Banco Nación, y entonces como que se junta todo y se comienza a deteriorar la imagen del gobierno nacional. Porque no es solo que afecte la figura de Milei, sino Milei y su gestión. Hoy por hoy el leproso, el culpable de todo eso mal es Adorni. Pero por un capricho y por una necesidad, yo le agrego necesidad política, de Karina Milei, lo sostiene Javier Milei a Adorni. Recuerden, antes de ayer apareció y le dio un abrazo, parece que había metido el gol del triunfo. Y ese es el famoso abrazo del oso, que vos te abrazas al oso y el oso te abraza y te destroza. Bueno, este es más o menos lo mismo. Y lo sostienen a Milei, aun cuando saben que ya, ¿se acuerda cuando Adorni el año pasado ganó la elección en la capital federal, en Cava? Era prácticamente el nombre puesto para ser el candidato a jefe de gobierno porteño el año que viene. Hoy esa posibilidad ya no existe más. Entonces, dentro de lo que es la Libertad Avanza, ya aparece y dice, no nos quedemos con este. Y ahora apareció una disputa, como no podía ser de otra manera, entre Karina Milei y Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque Karina Milei está operando para tratar de neutralizar a Patricia Bullrich, diciéndole, vos tenés que ser la candidata a vicepresidenta de Javier, de su hermano, para cuando busque la reelección el año que viene. Y Bullrich, que de esto conoce un montón, hace 60 años que vive de esto, que dice, no, pues yo por qué me voy a atar la suerte de este tipo, porque hoy las encuestas la ubican mejor a ella, a Bullrich, que a Milei, y entonces dice, no, yo voy a ser la candidata jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y Karina Milei dice, no, le ofrezcamos la vicepresidencia con Javier, total, si va al Senado, le hacemos lo mismo que le hemos hecho a Villarruel, la neutralizamos, pero no le dejamos nada más y nada menos que el gobierno de la ciudad. ¿Se da cuenta cómo es este escenario? Yo trato de explicarle lo más clarito posible, pero yo sé que es un tema muy, pero muy complicado como para entender todos los puntos que hay de un lado y del otro, pero como para que usted tenga una idea de cómo están las cosas hoy en el gobierno. En el gobierno, adentro, como decimos, en el patio interno del gobierno, perdón, hay una situación muy delicada, porque hay puja. Siempre la hubo en todos los lugares, pero acá particularmente. Y en eso, y con esto cierro, en ese escenario, hoy el peronismo, que se dieron cuenta que el peronismo hace rato que no sale a tirar bombas, a tirar cohetes, como decimos. ¿Por qué? Porque el peronismo dice, no hace falta que salgamos a decir nada si se están matando entre ellos. Y es verdad.
Pero, mientras tanto, en el peronismo, estuvieron con el motivo de Malvinas, estuvieron la semana pasada en Chubut, un grupo de dirigentes, Kicillof y demás, pero no es que no haya peleas internas ahí también, nada más que no aparecen en la superficie. Pero ya se sabe, por ejemplo, que el kirchnerismo, y cuando decimos kirchnerismo hablamos de Cristina, hablamos de Máximo, hablamos de la Cámpora, y la dirigencia más cercana a Cristina y demás, dice que no nos vengan a querer chamullar a nosotros, que nosotros vamos a tener que ir junto con este famoso discurso de la unidad del PJ, nosotros nos vamos a alinear tranquilamente atrás de Kicillof. No, entonces, desde adentro, llamémosle el kirchnerismo o el cristinismo, la Cámpora y demás, lo que están haciendo es decir, por ahora, solamente por ahora, che, ¿y por qué no vemos la posibilidad de que Sergio Uñac, ¿se acuerdan los que saben de política o los que están más informados en política? ¿Se acuerda de Sergio Uñac? Para los que no se acuerdan, se los traigo de vuelta. Ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac. En lo que es el patio, o la tienda, o la carta del cristinismo o el kirchnerismo, dice, empecemos a levantar la figura de Sergio Uñac, el ex gobernador de San Juan, que terminó su gestión el año pasado con una imagen bastante favorable. Y nosotros veamos en principio de encolumnarnos ahí, pero más que nada, ¿para qué? Para hacerle llegar este mensaje a Kicillof, para que Kicillof ya se vaya dando cuenta de que la famosa unidad de la que habla Kicillof no va a ser sencillo de conseguir. Y ya le están diciendo, bueno, vos si querés quedate allá, pero nosotros acá ya estamos empezando a trabajar con la idea de levantar la figura de Uñac. Que pónganle que no se dé la figura de Uñac finalmente, pero sí ya se instala la idea de que el kirchnerismo, el cristinismo, la Cámpora y todos los demás no van a ir con Kicillof. Eso es lo primero que buscan de dejar en claro. Le doy un dato más que me lo pasa un querido amigo, dirigente del peronismo acá en Salta, y me dice, en los próximos días, algunos hablan del día 20 de abril, puede ser un poco antes, van a llegar a Salta dirigentes alineados con lo que es Cristina, con lo que es la Cámpora, van a venir y se van a juntar primeramente con Juan Manuel Urtubey, que es quien lidera desde el punto de vista político en ese sector, que lo tiene al doctor Pablo Cosinger como interventor del PJ, van a venir a hablar para ver cómo suman sectores, dirigentes. ¿Por qué? Porque están apuntando a esto. La idea es cerrarle las puertas en todo el interior a Kicillof. Y acá dice, bueno, seguramente va a venir alguien muy representativo de la figura del espacio de Cristina. Van a hablar primero con Urtubey. ¿Por qué? Porque hoy por hoy Urtubey es el socio político de Cristina, pero también van a hablar con otros sectores para ver si es posible empezar a darle músculo político a este tema.
Así que por ahí está este armado nacional por un lado, y muy particularmente acá en Salta, donde obviamente el cristianismo ya tiene su socio político acá. A algunos les gustará, a otros no, pero ese es el socio político que tienen acá, que se llama Juan Manuel Urtubey, hoy a cargo de lo que es la intervención del Partido Justicialista en Salta. Juan Manuel Urtubey, junto con el doctor Pablo Cosiner, que es el interventor, y desde ahí tratarán de darle volumen político a este acuerdo. Ahora, el tema está en esto que por ahí charlando con algunos dirigentes que lo vamos a profundizar, miren si tenemos tela para cortar con este tema de la política propiamente dicha, para que hablemos de lo que viene. Pero hay algunos dirigentes del propio peronismo que me dicen, che, ¿cómo venden humo estos tipos? Digo, ¿cómo es? Y claro, dice, ¿cómo Urtubey va a ir a vender su nombre como para que sea él el interventor del peronismo en Salta, cuando vemos que la elección del año pasado perdió de manera catastrófica? ¿Se acuerdan, no? Primero en la elección provincial, allá en mayo del año pasado, y después la última elección, que fue en octubre del año pasado, donde Juan era candidato a senador nacional, ¿se acuerdan ustedes? Juan, el doctor Urtubey, y no llegó. La banca por la minoría la termina obteniendo la senadora Rollón, Flavia Rollón, que respondía y responde políticamente al gobernador Sáenz. Entonces algunos dicen, che, pero y nosotros, desde el sello PJ, está bien que tras de este famoso tema de la unidad nos encolumnemos tras de la figura de Urtubey, si Urtubey acá perdió. ¿No sería necesario tallar y dar de nuevo, a ver quién más puede salir, otra figura? No nos quedemos con esto que ya han demostrado que no nos va bien. En este pequeño repaso de lo que es el tema de la política propiamente dicho, bueno, he hecho una rápida, si quieren, lectura de cómo están hoy las cosas. Mientras tanto, y con esto cierro, hablo de la provincia, está el tema de el resurgir, por así decirlo, del PRO. ¿Te acuerdan, no? Mauricio Macri lo juntó ahí en Parque Norte a los dirigentes, de acá de Salta estuvieron, algunos fue Alberto Beto Castillo, que hablamos acá y dijo, sí, nosotros en el PRO tenemos que ser, ¿y qué va a pasar en Salta? Y bueno, en Salta lo primero que tenemos que hacer es terminar con la idea de la intervención y tenemos que darle una apertura democrática al PRO para que sea una alternativa. Hay otra voz que dice, no, Beto Castillo está loco. Se da cuenta cómo, ¿no? Aparentemente no hay mucho, pero si nos metemos a bucear, como digo, en el tema de la política interna, nos encontramos con un montón de cosas. Así que bueno, veremos cómo avanza todo esto. Pero mientras tanto, hay un tema, y con esto sí cierro en verdad, que habrá que ver cómo se define. Porque también en base a esta caída en la imagen positiva de la imagen del presidente Milei y de su gestión, algunos a la vuelta de Milei le están diciendo, che, Javier, si siguen así las cosas, va a ser muy riesgoso que las elecciones nacionales
donde hay que elegir presidente y todo lo demás, como le digo, se hagan en octubre del año pasado. Así que deberíamos ir pensando en la posibilidad de adelantar las elecciones nacionales, y lo que se empieza a escuchar es que sea en mayo del año que viene, no en octubre, sino en mayo. Pero acá en mayo, en Salta, es el mes donde, por el desdoblamiento que siempre se ha hecho de las elecciones provinciales, de las nacionales, es el calendario para las elecciones en Salta. ¿Y eso qué significa? ¿Qué dicen los mal pensados? Esa es la prueba más evidente de que puede llegar a haber un acuerdo político, electoral, entre Milei y Sáenz. ¿Será? ¿Qué tema, no? Se lo dejo para que usted lo piense y lo seguimos charlando acá en 7 PM como siempre.